Resumí. Maldita suerte. Una mirada crítica de una realidad absurda. Ahí va, martes 28 de mayo. Milei le pidió la renuncia a Nicolás Pose. Guillermo Francos se queda con la jefatura de gabinete, quien ya dijo que como a Milei se le hace complicada la política argentina y no la entiende, lo pone a él de alguna forma a cumplir esa tarea. Mientras tanto, el gobierno se niega a repartir los 5 millones de kilos de alimentos, a pesar de la decisión judicial y de la presión de la Iglesia. Las contradicciones, vamos a contar hoy, del Ministerio de Capital Humano sobre todo esto que está sucediendo. La respuesta de curas de los barrios, los curas villeros, y datos de la crisis de Milei. La industria aumentó la cantidad de despidos y postergó el pago de impuestos según datos de la Unión Industrial Argentina. Bueno, mucho para contar. Día muy intenso, así que prepárense en la próxima media hora, 40 minutos, mientras ustedes le van dejando un like, un comentario y le dan de comer al algoritmo. Milei no la ve y cambia el gabinete. Finalmente le pidió la renuncia a Nicolás Pose y Guillermo Francos se quedará en el lugar del jefe de ministros. Así lo comunicó la oficina del presidente ayer a la tarde a través de un posteo en Twitter, en donde aclara que además la jefatura absorberá las competencias del Ministerio del Interior, que pasará a ser una Secretaría de Interior a cargo de Lisandro Catalán, un hombre vinculado a Daniel Scioli. El Pichichi está a pleno. Ah, mira. La libertad avanza con fe y esperanza, dijo. O con fe y esperanza la libertad avanza. Con fe y esperanza la libertad avanza. Un funcionario de Scioli en la provincia en aquel entonces y bueno, y ahora llega ahí a la Secretaría de Interior. En un comunicado, la oficina de jefe de gabinete explicó que la partida de Pose se debe a una diferencia de criterios y expectativas en la marcha del gobierno y las tareas encomendadas, y se agregó que continuará acompañando, pero desde un nuevo rol que será dado a conocer en los próximos días. No se sabe cuál es el futuro del mudo Pose. Quien ya habló esta mañana es Francos. Primero con Marcelo Longobardi en Radio Rivadavia, dijo que el presidente lo eligió porque con la política argentina se le hace complicado y que no la entiende. A ver. Para aquellos que dicen que el presidente no se da cuenta, yo digo, el presidente me elige a mí porque se da cuenta que con la política argentina a él se le hace complicado, porque no la entiende, porque tiene diferencias por X motivos, y que tengo una posibilidad mayor de dialogar, y de ahí viene mi propuesta. Ya venía esa propuesta del Ministerio del Interior, pero bueno, ahora hay que coordinar esto con los equipos de gobierno. No me quemé así. Sí. Dejá, no ayude más. Aparte, es peor escuchada que leída la declaración, porque Sí. va ampliando. Dicen, bueno, no sé por qué motivo, pero evidentemente no le da. Igual lo que dice Francos es cierto. Milei no Sí. entiende la política argentina, no tiene capacidad de relacionarse, no lo hace, no solo con la oposición, el sistema político y en general, sino con los propios. Milei habla con 3 personas, y esto Sí. es real. Habla con Karina Milei, con Santiago Caputo, ni siquiera participa de las reuniones de gabinete y con los periodistas de La Nación Más, ¿no? Y con, y Fantino. sí, y Elon Musk. Ah, ¿no? claro. Digamos. También habló Francos con Feynman en Radio Mitre esta mañana. Entre risas cuenta que ya es jefe de gabinete, ya tiene la firma desde hoy. ¿Y qué significa para él llegar a ese puesto? ¿Ya es formalmente el jefe de gabinete o todavía no? Falta que jure. No, ya se firmaron los decretos exactamente. Ah, ¿ya está? Sí, ya está en el boletín oficial. Ah, ¿ya está? Ah, todo muy rápido fue. Bueno, estas decisiones es mejor que sean rápidas que demoradas en el tiempo, ¿no? O sea, usted ya empieza a firmar todo lo que haya que firmar como jefe de gabinete. Así es. Ok. ¿Y qué significa para usted llegar a la jefatura de gabinete? Trataré de verlo antes, ¿no? Sí, chequear que pide. Claro. Guillermo, ¿qué significa para usted llegar a la ¿Qué fue eso? jefatura de gabinete? ¿Qué fue ese momento? Bueno, ahí estaba. Guillermo Francos, que por cierto dice, trataré de leerlo antes. Y uno dice, jaja, qué gracioso. Apareció en el boletín oficial un aumento para el Poder Ejecutivo, para ministro, presidente y demás, firmado por Milei, y Milei después salió a decir, no, yo no firmé eso. O sea, no está mal la aclaración de Francos, trataré de leer antes que firmo. Sí. Porque han aparecido cosas que después nadie había firmado en el gabinete. Bueno, también... Me parece a mí o lo está sobrando un poquito. Sí. Francos está en una. Franco está en una, está agrandado. A mí lo que me da temor es que no está la Cari no está con muchas pulgas a la hora de meterle patadas en el orto a gente, por más cercano e importante que sea.
No, Karina es capaz de meter una patada Por eso, en el que se culo cuide Franco. al hermano, que es el presidente. Por eso, que se cuide Franco. Sí. Porque si ya cambiar el gabinete la semana que viene, de vuelta es difícil. Bueno, y ojo porque parece que va a haber más novedades. También Francos confirmó que Federico Sturzenegger ingresará al gabinete, algo que ya había anticipado el propio Milei. Aún no está determinado en qué cargo, si estará en un ministerio del organigrama actual, por ejemplo el Ministerio de Economía, que es ponerle directamente un rival a Caputo, Sí. o si se va a crear un nuevo cargo. Vamos a suponer, ¿no? Que sería un invento para específicamente el lugar de Sturzenegger, que en la práctica ya es funcionario del gobierno, Sí. uno de los compiladores del DNU 70-2023, que se mantiene vigente. Pero tiene una interna con justamente, como vos lo mencionabas, digamos. Caputo? Con Caputo, Sí. digamos. Caputo, pero es hasta personal, se odian. Son Por eso, enemigos, se enemigos. detestan. Me gusta el Ministerio de la Desregulación, es el Ah, es buena. que le quedaría muy bien a Sí, es buena. Sturzenegger. Bueno, por primera vez en su historia la Argentina no tendrá Ministerio del Interior. Dato, porque con la asunción de Guillermo Francos como jefe de gabinete, la cartera más política, la cartera de la rosca, el ministerio que desde Nación se encarga de articular con las provincias, con los gobernadores, fue degradada a secretaría y ahora va a depender directamente del nuevo ministro coordinador. Pasa a la órbita de la jefatura de gabinete, ahora como Secretaría del Interior, un hecho institucional inédito en la historia del país. La apuesta por Francos es una apuesta a la política también. Francos, cuando de una forma muy particular dice que Milei lo pone ahí porque el presidente no entiende la política argentina, no solo que es cierto, sino que también hay que leer ahí un gesto de pragmatismo del presidente. Pone en la jefatura de gabinete a alguien que es un vocero político, que ha demostrado más o menos resultados en la articulación con el sistema político, es capaz de tener reuniones con gente que piensa distinto. Eso ya es un montón en este gobierno, y digo, ante las alternativas, es un dato, porque si no, ¿quién era? Se hablaba, por ejemplo, de Spert, se hablaba de Patricia Bullrich. Claro. Bueno, hay una lectura posible de, entiende el gobierno que necesita el famoso, viste que se dice mucho, músculo político, volumen político. Bueno, ahí está entonces. Prácticamente ahora- el único que tiene un poco de cintura política es Franco. Bueno, sí, por lo menos públicamente, ¿no? Después hay muchos en las sombras, en la rosca, etcétera. Y también es, para los que se ilusionaban con algún tipo de desembarco de el killer de Macri en el gobierno, bueno, esto ya definitivamente no. Y un nuevo triunfo del Pichichi en esa disputa histórica que mantiene con el expresidente. Bueno, habrá más cambios en el gabinete. Hay mucho ruido, ¿eh? Dicen que Mariano Cunio Libarón, el ministro de Justicia, también está apuntado. Hay otra funcionaria que dicen que está en la cuerda floja, que es la canciller Diana Mondino, que llega a la Libertad Avanza de la mano de Pose. Entonces ahí, los que llegaron con Pose, vamos a ver qué pasa. Y además tiene ahí una serie de torpezas permanentes y de fracasos diplomáticos que en un punto parece que ya están haciendo ruido. Bueno, veremos. Habrá una conferencia de prensa de Francos esta mañana en La Rosada. Ahora, ¿qué pasó que no esperaron al hito de la sanción de la ley bases para rajar a Pose, que era lo que había dicho Milei? Claro. Estos cambios iban a llegar cuando llegara el momento de atravesar el hito de tener la ley base ya disponible, y ahora sí entonces comenzar una nueva etapa. Como la segunda etapa, pero no esperaron. Que claramente con Pose había algo particular dando vueltas. Hay varias versiones de cosas muy turbias comentándose en off y en on ya directamente. Ayer Feynman directamente, por ejemplo, contó que Pose espió a Karina Milei. Hoy Longobardi dijo que se debió a asuntos muy delicados en la órbita del ex jefe de gabinete, incluyendo información compleja a nivel global. Bueno, Pose fue, además, quien en parte le armó el gobierno a Milei, una amistad de muchos años, vienen juntos desde la Corporación América, los dos trabajaron para Urnequian, etc. Y terminó cayendo en medio de acusaciones de espionaje interno. Así que atención con con el desenlace de esas historias también, peleas por cajas, poder y con la enemistad ya evidente y manifiesta de Karina Milei y Santiago Caputo. En este gobierno vos te puedes cruzar hoy en la Argentina con cualquier persona y ponerte en la mira de cualquier persona, menos de Karina Milei. Claro. Salvo que seas la vicepresidenta y no te puedan echar.
como es el caso de Villarroel. Pero no digas ni que una torta es fea. Nada. No, nada, no puedes decir Nada. nada. No. Pero el otro día, no sé si vieron la imagen, no la traje. En Cuando Córdoba, Milei saluda a Espert, que está abajo, le da la mano, ¿no? Desde el escenario, Espert abajo, junto con los funcionarios. Karina Milei, una imagen, lo fulmina con la mirada de Espert, como diciéndole, sacá la mano de ahí, salí de acá. Pero con un gesto nomás, sí. ordenó todo. Ojo, ahí hay un poder de alguien que no habla, que no se conoce su pensamiento, que no se sabe muy bien cuáles son sus herramientas políticas y su desempeño, en definitiva. Lo que se sabe es que vendía tortas en Instagram y que le hacía de medium con el perro al hermano, que es una cosa así. Y que no fue elegida en las urnas. No fue elegida en las urnas y hoy es una presidenta adjunta, ¿no? Ese es el rol que tiene hoy Karina Milei, es la presidencia adjunta, ni siquiera es secretaria general de la presidencia. Bueno, pero atención con esto, con el control de los fondos reservados de la AFI, también cambia el jefe de la AFI en esta volteada. Ah, mira. Se habla y se ha comentado y se ha dicho públicamente, algunos periodistas lo han denunciado, que los fondos de la AFI se estaban usando para financiar a los trolls y algunos otros voceros oficiales del gobierno. Parece que no fue un tema menor en esta pelea. Por eso, junto a Pose, se va también el jefe de los espías y hombre del ahora ex jefe de gabinete, se va Silvestre Sívori. Santiago Caputo ya había comenzado a meter mano ahí en la AFI junto a Karina Milei, acumulaban bronca por supuestamente obstáculos que les había puesto Pose en el manejo de esos recursos. Y también de enormes recursos de todas las empresas públicas cuya administración concentró la jefatura de gabinete. Por lo tanto, no es solo formas lo que acá está en juego. Parece que hay unas buenas cajas disponibles en esta disputa. Veremos qué pasa. Mientras tanto, Javier Milei sigue sumando millas con la tuya y viajó a Estados Unidos. El presidente partió rumbo a San Francisco. Ahí va a tener foto y reunión con Mark Zuckerberg y otros empresarios. El ministro Luis Caputo también es parte de la comitiva. Cambiamos de tema. Milei es hambre y sigue sin entregar los alimentos. El gobierno se niega a repartir los 5 millones de kilos de alimentos a pesar de una decisión judicial, a pesar del reclamo muy fuerte en las últimas horas de la Iglesia y a pesar de que no le encuentran una explicación al tema. Ahora vamos a entrar en las contradicciones sobre esto. Ayer contábamos que el juez federal Sebastián Casanelo le ordenó al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Petovelo, que informe qué cantidad de alimentos destinados a comedores sociales tiene almacenados, que disponga su inmediata distribución y que si no los van a distribuir por lo menos digan cuándo vencen. Claro. Bueno, el gobierno anunció ayer que va a apelar la resolución que ordena repartir los alimentos almacenados. Lo adelantó a la mañana el vocero Manuel Adorni y por la tarde lo confirmó el ministerio de Sandra Petovelo, diciendo que van a apelar la decisión judicial con el argumento de que el pedido del juez es un avance ilegítimo de la justicia sobre la democracia, es decir, que el Poder Judicial se involucra de manera incorrecta, dicen el gobierno, en la administración de los recursos del Estado. Bueno, una locura, ¿no? Porque es como... Una pirueta. Que, claro, es yo, como fui votado en las urnas, puedo hacer lo que se me cante y evidentemente no es así, pero es como... Hay algo ahí también de cuestiones políticas de administración no judicializables. Bueno, de alguna forma puede haber un argumento, pero acá lo que hay es una excusa. Y además la apelación a no repartir alimentos ya es una cuestión, una discusión que ya ni siquiera es política, económica, social, es casi hasta moral, ¿no? Es raro. Sí, es una vuelta más o dos vueltas más a la crueldad. Bueno, el gobierno encanuta la comida en galpones, 5 toneladas, que compró el gobierno anterior y que están... alimentos que están guardados. Están guardados en galpones, en 2 galpones. Uno en la provincia de Buenos Aires y otro en Tucumán. Y no tiene todavía una explicación razonable a por qué no distribuyen esos alimentos. De hecho, en realidad tiene varias y son contradictorias. Esto es lo interesante, porque dicen que esos alimentos no los entregan porque son de mala calidad y porque la mayoría de las toneladas en realidad son yerba. De las 5 toneladas hay 3 que son yerba de palo, dicen. Entonces, ¿para qué vamos a andar repartiendo yerba? Pero también dicen que en realidad no las entregan porque están a disposición en caso de que haya una emergencia o una catástrofe. Claro. Ese es otro de los argumentos. Los dos al mismo tiempo, ¿eh? Pero también dicen que no entregan la comida porque no existen los comedores. Y porque los alimentos fueron comprados de manera irregular. Todo al mismo tiempo. Elijan uno. Elijan un argumento. Porque o no los entregan porque es todo yerba y los comedores no existen, o no los entregan porque en realidad están a disposición en caso de una catástrofe. Ahora, además, y hay la contradicción superior, hasta hace poco el mismo gobierno decía que
no habían dejado nada en los galpones de desarrollo social. Que el gobierno anterior no había dejado nada en los galpones de desarrollo social, y con esa mentira, por ejemplo, se excusaban para no asistir a los damnificados de, no sé si se acuerdan, el temporal, por ejemplo, en Bahía Blanca, Claro. o las inundaciones en Gualeguaychú. Todo al mismo tiempo. O sea, elijan una y vayan por ahí, pero todas al mismo tiempo son contradictorias. Hay una de todas esas excusas para no repartir los alimentos que no cierran. Por lo tanto, da la sensación de que en realidad los han descubierto y salieron a encontrar y a tirar argumentos al aire a ver si alguno entra, ¿no? Sí, había un antecedente que te acordás de lo de las cajas, lo que pasa es que la situación era menos dramática porque recién asumía Milei, y lo de las cajas navideñas que también supuestamente no las repartían porque eran de mala calidad. Sí, y no es la primera vez también que un gobierno deja de asistir, interrumpe una política de asistencia social y la excusa es irregularidades que presenta ante la justicia. Caso más concreto de esto y que después termina en nada y que en el camino además se carga una política social es el plan Cunita. Claro. ¿Se acuerdan del plan Cunita? Dejan de entregar las cunitas porque decían que había sobreprecios, irregularidades, qué sé yo. Van a la justicia. 2 años después la justicia dice, che, no había nada. ¿Y qué pasó en ese tiempo? Se dejaron de entregar las cunitas. Bueno, lo mismo está pasando con los medicamentos, lo mismo está pasando con los alimentos. Pero vean esto, ayer fue a La Nación Más la denunciadora de la ministra Sandra Petovelo. Es Leila Gianni, que fue funcionaria del Ministerio de Ambiente durante el gobierno de Alberto, militó a Sergio Massa y ahora patrocina las denuncias por supuesta corrupción motorizadas por la ministra de Capital Humano. Vean las contradicciones en vivo en la tele. Primero dice que no reparten la comida porque es yerba. Escucha. Una de las preguntas ¿es cierto lo que dice Grabois y lo que sospecha o dio lugar a la sospecha la fiscal Ochoa y por lo que pregunta Casanelo, que hay alimentos que ustedes guardan y no reparten ante la pobreza y el hambre de la Argentina? ¿Ese dato es cierto? Los alimentos a los que se refiere Grabois, que son 5.000 toneladas de alimentos, te puedo asegurar que 3.000 toneladas, o sea, 3.150.000 kilos de esos alimentos que están en los depósitos de Villa Martelis y de Tafí Viejo de Tucumán, Tafí del Valle de Tucumán, perdón, corresponden a yerba mate. Acá traje, no vamos a mostrar la marca, yerba que es puro palo, los invitaría a probar, a ver si les gustan. Y lo no que soy yo especialista, pero yo veo yerba, qué sé yo. Sí. Tapale la marca, por favor. Todo el acting ahí. ¿Cómo, Camila? ¿Cómo, Camila? No, que fue el alimento que más compraron el año pasado. Por eso entonces yo le pregunto Es impresionante cómo se trabaja sobre esto, ¿no? A Juan Grabois, y cómo el gobierno, por cierto, ha detectado que acá pasa algo. Acá están teniendo un problema. Por eso es muy impresionante la campaña en contra. Llevan a una funcionaria con paquetes de yerba a la tele a decir, no los repartimos porque hay yerba en los galpones y nada más. Trebuch diciendo, yo no soy especialista, pero acá veo yerba. Claro. Sí, no se ve tan mal la Yerba de yerba. mala porque- calidad, dice, pero una locura. Esa yerba, ¿sabes cómo? La Y verdad. además el desconocimiento de que con yerba se hace un montón de mate cocido. Pero al margen de eso, esa misma funcionaria, en la misma mesa, en ese mismo momento, un rato después, ante la repregunta de Rossi, dice que no reparten la comida porque está disponible para crisis de emergencia. A ver. Doctora, sacando la yerba, que es un escándalo en las proporciones que lo presentan. No está por vencerse. El resto. No, no está por- Viste que se habla cómo mucho. sabe? Sí, está la fecha, perdón, en el Pablito. 2025. Sí, 2025. El resto, no sé, aceite, arroz, no sé, fideo, lo que sea. ¿Por qué no se reparte? Se está ¿Cuál es? entregando ante las diferentes crisis de emergencias sanitarias, climáticas, eso se está entregando. O sea, son productos adquiridos por la gestión anterior. ¿Para Nosotros- qué fines? Perdón, porque esas Sí, partidas para asistir a la población en diferentes situaciones de emergencia. de emergencia, De o sea, crisis de no es emergencia. flujo, a eso me refiero, a eso quiero llegar. No es flujo ordinario de alimentos que se destinan a comedores. ¿Cómo flujo ordinario, Pablo? No, flujo común, digamos, El diario, compras, la diaria. sino hay una partida reservada para emergencias. Es así, quiero interpretarlo. Claro, los alimentos que están en los depósitos Sí. fueron alimentos adquiridos por la gestión anterior. Sí. Nosotros estamos ¿Con qué fin? con los fines de dárselos a las organizaciones sociales, Ok. que eran las que repartían los bolsones de comida Ok. a los comedores. Y Es dicho impresionante. sea de paso- Sí, Rossi trata de ordenarle el discurso. Sí. Pero la funcionaria, No, en este no caso, lo logra. va cayendo en una contradicción tras otra. Entonces, finalmente dice que la comida que está en los comedores, en los En los galpones, galpones. sí era entonces comida para los comedores. Por lo tanto, sí es comida que podrían estar otorgando a los comedores. Vamos a suponer los que sí existen, si no les gustan los que no existen y los Claro, comedores claro. fantasmas que han inventado. Ahora, al mismo tiempo, hay una cosa que nos cierra acá. O es todo yerba,
o en realidad la guardan para momentos de catástrofes. Las dos cosas al mismo tiempo son contradictorias, pero además, cuando hubo catástrofes, cuando hubo momentos de emergencia, Bahía Blanca, inundaciones en Gualeguaychú, etc., no entregaron comida. Y de hecho fue, en el caso de Bahía Blanca, Milei a Bahía Blanca decir, yo sé que ustedes solos pueden. Sí, arréglensela, viejo, aguante. Bueno, en fin. También estuvo el vocero presidencial Manuel Adorni en La Nación Más ayer. Ojo, porque esta entró, ¿eh? Ojo, porque esta entró. En el programa de Feynman dijo que la mercadería es de mala calidad y que la compra se está auditando, insiste, ¿no? Es como... Tira 5 argumentos a ver si alguno pega y después lo medimos. Y mientras tanto, también miente sobre el envío de alimentos a los comedores. Comedores que denuncian que hace meses no reciben nada desde que asumió Milei. ¿Por qué no entregan los alimentos que están allí en desarrollo social? Porque no hay necesidad de hacerlo. ¿Por qué no? Porque más allá de que, por ejemplo, Grabois sola persona se haya tenga referido hambre. a mí de la forma que se refirió, sin entender bien lo que pasa. Me lo perdí. ¿Qué dijo de usted? Bueno, lo escuché en tu programa, el video insultándome, Grabois insultándome, pero por el tema de los alimentos. La verdad que los alimentos, el 60% es yerba y de mala calidad. Yerba y de mala calidad, comprada además de manera irregular por el gobierno anterior, compra que además se está auditando. Okay. Y después porque son dos carriles diferentes. Un carril es el que abastece a los comedores, que una mínima parte ya está siendo abastecida directamente por la tarjeta alimentar comunitaria. Bueno, nada de todo eso es real. La tarjeta alimentar comunitaria ahí la presenta Adorni como algo nuevo, novedoso, que lanza este gobierno para evitar intermediarios, y viene el gobierno anterior. Es parte del mismo esquema general de asistencia social. Todo verso. Todo verso. Llegaron al gobierno. Interrumpieron el envío de alimentos a los comedores. No compraron nuevos alimentos. Luego se encontraron con que había 2 galpones que tenían 5 toneladas de alimentos. No tienen razones para explicar por qué no lo entregaron. Y entonces ahí van las contradicciones. No, que es yerba. No, que es para emergencias. No, en realidad está auditándose la compra. Realmente inundados en contradicciones el gobierno con el tema de los alimentos. Y pobre el laburo que le terminan dando la gente de La Nación Más, tratando de ordenar todo ese quilombo que hacen. Que los tipos de La Nación, Rossi le decía, bueno, elijamos eso, no era para comedores, bueno, vamos por ahí, viejo. Elijan una y vamos por ahí. Ordenemos esto. Sí. Bueno, en La Nación Más, ya que lo decís, lo están dando todo, todo. Ayer fue impresionante para proteger al gobierno en este escándalo de no repartir alimentos. Yo detecto ahí, evidentemente, además una preocupación, que es que algunas entran en el relato. Sí, claro. Algunas le entran en el relato. Fíjate esto. Ignacio Ortelli, con Feynman, dice que hay... Perdón. Infiltrados... No aguanto. Infiltrados piqueteros en el Ministerio de Capital Humano, por favor. ex Desarrollo Social, que pasan información secreta. Hay que recordar, por las dudas, que esta información, el dato de la comida guardada en galpones, surge de un pedido de acceso a la información pública que hizo el Destape y que el gobierno respondió oficialmente. Es decir, es información oficial ante un pedido de un medio periodístico. No es que hubo, alguien que filtró algo turbio, una cámara oculta, escuchas. Información que el gobierno le responde a un medio ante el pedido de acceso a la información pública. Pero no te pierdas esto, escucha. Que ahí lo que detectaron es que hubo ingresos al sistema de control interno que tiene el Ministerio de Desarrollo, en este caso Capital Humano, y sospechan que hay infiltrados de organizaciones piqueteras que obtienen la información que van pidiendo los que elaboran luego las denuncias. En este caso, la denuncia por el tema de la presentación que hicieron por el tema de los alimentos, dicen que estaba nutrido con información interna. Aparentemente están haciendo una auditoría en el sistema de gestión electrónica, que es el famoso GDE. ¿Se acuerdan que Massa le decía a Milei, vos no conocés ni lo que es el GDE? Bueno, efectivamente hay organizaciones que tienen personal adentro, interno, y que van filtrando también este tipo de información. Es raro que Casanelo también haya decidido tan rápido, ¿no? Tan rápido. Sí. Claro, extraordinario. Disfrazar de espionaje, de cosa turbia, de infiltrados, una información, insisto, es pedido de acceso a la información pública, que después, al día siguiente de que se conoce la información, la misma mañana, Adorni, el vocero presidencial, admite, lo ratifica en una conferencia oficial
Y bueno, entonces es como que hay sectores del periodismo tratando de encontrar mejores excusas que el propio gobierno para tratar de explicar qué está pasando. Pero aparte, si la compró el gobierno anterior, obvio que hay gente del gobierno anterior que sabe que estuvo esa compra, digamos. Che, nosotros antes no compramos tanta tonelada de alimentos. Tolosa Paz salió también diciendo eso, hablando de las camionetas también. Bueno, sigamos porque hay bastante sobre este tema. También Pelado Trebuch dice que es sospechoso que Grabois se presente ante la justicia y obtenga un fallo a los 2 días. Se presenta a Grabois en el juego de Casanelo y a los 2 días obtiene un fallo a su favor, es raro. Y eso es raro. Es raro, con una actitud, con una decisión de gobierno, la verdad que no sí, es un tema judiciable. Eso es raro. Es raro. No es un tema judiciable. Ante la corrupción no acelera. Claro. Y ante un pedido piquetero, el tipo enseguida te saca una resolución. En eso estoy de acuerdo. Ante un pedido piquetero. Realmente estaban en una ayer, estaban en una. Bueno, Juan Grabois, ¿no? Salió al cruce. Dijo que la mercadería está destinada a comedores y merenderos y agregó que utilizarlos para otro fin es malversación de fondos públicos. Grabois, que además es abogado, ha presentado denuncias y publicó un video en el que explica la situación de la causa. Nadie puede tolerar que haya alimentos acopiados mientras las personas pasan hambre. Sí, denunciamos a Petovelo y presentamos un recurso de amparo porque le robaron los alimentos a la gente. Y obtuvimos un fallo clarísimo del juez Casanelo para que los entreguen. Y el gobierno no quiere cumplir. Ellos son respetuosos de la ley cuando les conviene. Bueno, cruzaron un límite. El hambre es un crimen. El hambre es el límite. Y esta batalla es por el pan. Hay 27 millones de argentinos, niños, ancianos, hombres, mujeres, que sufren pobreza. Son personas, seres humanos, con nombres y rostros. Podrían ser tus hijos, hermanos, padres, madres que no comen. Obviamente la situación no es nueva, la denunciamos durante todos los gobiernos. Me acuerdo cuando denunciamos con Bergoglio el escándalo de la pobreza y la pobreza era 25%, un horror. Pero ahora se agravó trágicamente. Creció 12 puntos porcentuales desde que asumió Milei. 5 millones de nuevos pobres. Son una fábrica de miseria. Hay 2 causas judiciales por hambre y están avanzando. Ya se pronunciaron sobre el tema distintos actores de la sociedad. Desde la iglesia hasta Margarita Barrientos. Claro, somos todos locos, ¿no? Menos ellos. Todos los que pisan un barrio lo saben y algunos que no lo pisan también lo saben. Para justificar esta atrocidad van cambiando de excusa. Que comedores fantasma, que catástrofes naturales. Ahora que solamente hay yerba. Ni siquiera pueden sostener una sola mentira. Mienten, mienten y siguen mintiendo. Y todas las pruebas de sus mentiras se las dejo en este link. Son documentos oficiales. La evidencia sobra. Lo que falta es humanidad. Bueno, y ahí en la web de Grabois, para quien quiera buscar la información, hay como documentos, testimonios, etc. Ahora, después de todo este circo de La Nación Más y el gobierno tratando de pegar una explicación al respecto, escuchen verdaderamente los testimonios de mujeres y hombres que ponen el cuerpo, esas personas que están, ¿no? Seres humanos que están de carne y hueso en el día a día, mientras en la tele se dicen esas cosas, bancando con su cuerpo los comedores en todo el país. Hola, buenos días para todos, soy Juana Arce, estamos en la 2124 en mi comedor Los Bichitos. Estamos hoy por garantizar, como cada sábado, el plato de comida tan importante para que los y les vecines lleven en su casa a compartir con sus hijos. Y Petovelo puede decir cualquier cosa porque no sabe lo que es vivir en un barrio vulnerable, capaz en su heladera esté lleno de comida, de carne, de pollo, de pescado. Acá están los 5 millones de kilos de comida. Me da una gran tristeza, me da una gran impotencia en este caso. Ellos dicen que existen comedores fantasma. Hace 7 años que estoy garantizando el derecho de comer, el derecho de tomar un vaso de leche. 4 años que estoy viviendo acá y si no es por ello, nosotros no tenemos comida para comer. No hay ningún fantasma. Si nos retiramos la comida acá, no comemos nosotros. Me ayuda con la merienda. Cualquiera. Sirve los almuerzos de los sábados. Tengo 55 años, argentino, porteño. Estos momentos difíciles que estamos pasando ahora, acá el presidente Milei se está portando mal con los comedores. Y acá es una zona necesitada donde estamos. No es que estamos en Recoleta. Este presidente hace mucho tiempo nos manda de mercadería. Él no está. Y entre los vecinos nos ayudamos todos. Y doña Juana siempre está con nosotros. No vivo de la gente, vivo procurando de darle un plato de comida que el gobierno tiene que garantizar. Esta migrante negra, paraguaya,
está garantizando. Y los que tienen en el galpón lo tiene que dar a la gente que necesita. Petovelo, Milei, Burley, no pueden atacar en las calles, no pueden cortar nuestros planes, que con eso nosotros garantizamos el derecho a comer en los barrios. Pero no nos van a cortar nunca las alas para seguir todavía luchando. Bueno, viste, uno a veces le da vuelta, busca, trata de encontrarle razones, explicaciones a la situación, y es ahí donde está la explicación. Viene un tipo de 55 años que morfa en un comedor y te dice: Milei se está portando mal con los comedores. Corta. No hay más. Ahí está todo. Este era un video realizado por el Partido Piquetero, una organización que lidera el diputado nacional Juan Marino. Bueno, pasemos a la reacción de la Iglesia. Está saliendo fuerte la Iglesia con este tema. El domingo primero, lo repasábamos ayer, el presidente del episcopado, el obispo Oscar Ojea, le exigió al gobierno que reparta los alimentos que tiene guardados. Dijo: no entro en las razones por las que están guardados, dijo el monseñor Ojea, pero pienso que en un tiempo de emergencia alimentaria esto debe llamarnos a la reflexión. Bueno, ayer lunes salieron varios. Vamos a escuchar primero al sacerdote de la parroquia de los Milagros de Cacupé, del barrio 2124, Toto de Bedia, contó en Futurock que tuvo que partir por la mitad un pack de fideos, sacando un comedor para dárselo a otro en emergencia, y esto lo contaba de esta forma, mirá. ¿Cómo se vive ahí desde la parroquia de los Milagros de Cacupé? Está difícil la situación realmente de los comedores. Yo recién vengo de partir por la mitad un pack de fideos. Sí. Sacando de un comedor para un comedor de emergencia. Para otro comedor. Así, ¿viste? Estamos como haciendo la raspa y ni así alcanza, ¿no? Está muy difícil todo realmente. Lo que te dije es literal. Ustedes me llamaban que se escuchaba mal. Era porque yo con mi mano estaba cortando un pack por la mitad para darle un comedor que falta. Y bueno, y la gente está así en sus casas, y cada uno en su escala, pero realmente te piden cosas que antes no te pedían, sí. Y no se llegan al fin de mes, no se llegan al principio del mes. Bueno, ahí estaba el testimonio de Toto de Bedia. Miren lo que contó, ¿no? Acaba de partir un pack de fideos de un comedor para darle la mitad a otro comedor, ¿no? Esta es la situación muy dramática que se atraviesa en Argentina, mientras el gobierno ataca a las organizaciones sociales. Y mientras Milei dice que el que no llega, si la gente no llegara a fin de mes, estaría muriendo. Exactamente. Y mientras en la tele vos ves cómo trabajan permanentemente un discurso que justifique todo esto que está pasando. Mirá, el padre Paco Olveira dijo que Petovelo debería renunciar, volver a hacer campaña con Majul, esto porque fue productora de Luis Majul, la ministra de Capital Humano, y que Milei, Macri y toda esa runfla, dijo, solo demostró tener falta de sensibilidad e impericia. Esto fue en Radio Colonia. A ver. Si tuviera la oportunidad de tener enfrente a Sandra Petovelo, ¿qué le diría? La verdad que pasaría muy mal momento. Pero le diría que la falta de sensibilidad para una persona que está al frente de un ministerio tan sensible como es poder, porque ni siquiera es cambiar las condiciones estructurales, simplemente poder aliviar un poco el sufrimiento de las estructuras de nuestra sociedad. Le diría que con esa falta de sensibilidad y con esa falta de impericia y además con esa ideología, que era lo que antes les contaba, les compartía, la verdad que lo que tendría que hacer es renunciar y que se vuelva de vuelta a hacer campaña con Majul, por Milei, por Macri y por toda esa runfla, y por lo menos a nosotros que nos deje tranquilos y haya alguien que tenga un poquito de todo aquello que a ella le falta. Bien, ahí escuchamos al padre Paco Olveira. Escuchemos ahora al padre Eduardo de la Serna, de Opción por los Pobres. También salió a cuestionar al gobierno y dijo que no tiene ni idea de que hay algo que se llama comer. Esto fue en la AM750. Acá nosotros tenemos comedores que no están recibiendo nada, otros que sí, pero porque no viene por el lado del gobierno la comida. Por ejemplo, el comedor de uno de los barrios, por ejemplo, ayer nos comentaban que el comedor va a cerrar porque no recibe ningún tipo de alimento. Esos son personas que son seres humanos, cosa que, insisto, no saben lo que es un ser humano,
parecen de Narnia, cuando habla parece Narnia, no tienen ni idea que hay algo que se llama comer, necesidad de comer, etcétera. A lo mejor, bueno, el que nunca pasó hambre no tiene ni idea lo que es eso, pero la gente necesita comer. Si los chicos no comen y no se alimentan bien en sus primeros años de vida, ya sabemos lo que pasa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí las reacciones entonces también de los curas villeros, de los curas en Opción por los Pobres en los barrios. Los curas que la iglesia, al igual que las organizaciones sociales, iglesias, acá la católica, pero también evangelistas y un montón de lo que es el entramado de la red comunitaria en los barrios, sabe que la realidad es muy distinta a la que baja desde el gobierno nacional y desde sus voceros informales y formales, ¿no? Bueno, pero sigamos un minuto más con el Ministerio de Capital Humano. Está pasando algo ahí. Es el Ministerio de la Crueldad hoy en la Argentina. El ajuste de los pobres se siente, y no solo en los alimentos, sino que la motosierra contra los más pobres llega también con 1.000 obras paralizadas en barrios populares y con 25.000 despidos. Esta es una muy buena nota de Agustín Gulman en página 12. Cuenta que el plan de ajuste que ha puesto en marcha el ultraderechista Javier Milei avanza con crueldad y violencia sobre los sectores más empobrecidos de la Argentina. A 7 años de la puesta en marcha del Plan de Integración Sociourbana, organizaciones sociales denuncian la paralización de más de 1.000 obras de vivienda en barrios populares de todo el país y alertan entonces por 25.000 despidos en uno de los sectores más castigados por la motosierra, al mismo tiempo que advierten por el riesgo de frenar la urbanización de los asentamientos y temen un crecimiento de la delincuencia y el narcotráfico. El gobierno reconoció que hubo un parate de las obras, pero niega las cifras. Acá, por ejemplo, tenés un caso de una política social interrumpida de la misma forma que ya sucedió, entonces, como les contaba hace muchos años con el famoso Plan Cunita, y como ha pasado ya con los medicamentos y con los alimentos, que es la urbanización de los barrios populares. Con el Fondo de Integración Sociourbana, que se votó durante el gobierno de Macri, la integración de los barrios populares, que se votó durante el gobierno de Alberto un financiamiento a través, por ejemplo, del impuesto país, del impuesto a las grandes fortunas y demás, se hizo toda una campaña de la plata de las obras que no se hicieron se la quedó Grabois y una funcionaria de Grabois y no sé qué, y con eso interrumpieron la urbanización de los barrios populares. Después se demostró, están todos los números oficiales, auditorías de la AGN, de la CIGEN, también auditorías externas a nivel internacional de organismos que participan del financiamiento de esas obras, que no había ninguna irregularidad. ¿Qué pasó? Ya está. La urbanización de los barrios populares interrumpió, esas obras no están. Hay 1.000 obras paralizadas y 25.000 personas que no tienen laburo. Es una de las pocas políticas de Estado que atravesó gobierno, diferentes sectores políticos y demás. Bueno, ahora nos enteramos también que el Ministerio de Capital Humano tiene arrumbadas 50 camionetas 0 kilómetros que fueron adquiridas para asistir las necesidades de los ministerios de desarrollo social de cada una de las 23 provincias argentinas y del gobierno de Cava y para ser entregadas a Cáritas. Esto lo denunció ayer la ex ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Dijo que entre tantas cosas también tienen 50 camionetas que por impericia, necedad, desidia o incluso por crueldad no han sido entregadas. Llevan más de 6 meses arrumbadas, enfrentando el deterioro y juntando polvo sin cumplir ninguna función social. Básicamente llegó Milei, Sandra Petovelo agarró las áreas de desarrollo social, salud, después se la sacaron, trabajo, educación, y todo eso fue absolutamente desfinanciado y paralizado. La comida que estaba en los comedores sigue en los comedores. Las ambulancias que estaban para repartir siguen sin repartir. Y así con cada sector que tocas dentro del gobierno. Y particularmente del área de asistencia social. Bueno, seguimos. Cambiamos de tema, pero tiene que ver con lo mismo. Cada día la crisis de Milei tiene nuevos datos que verifican la profundidad y la extensión de la recesión que se viene y que contradice el relato oficial del propio gobierno. Por la crisis, la industria aumentó la cantidad de despidos y postergó el pago de impuestos. Según la Unión Industrial Argentina, el 53% de las industrias tuvo caída de la producción, el 60% un descenso en las ventas y el 24% bajas en el empleo. Estos son datos de la Unión Industrial Argentina, que después hace oficialismo, pero que en los datos son muy duros. En medio de la crisis, un informe realizado por los empresarios industriales advierten por el delicado momento que atraviesa el sector, todas las variables, todas empeoraron en mayo. Producción, ventas, exportaciones y empleo. Todas. No está en la realidad la recuperación o los signos de recuperación de los que hablan Toto Caputo y Milei. Bueno, este relevamiento de la Unión Industrial Argentina habla de 1.200 empresas que obtienen de esta forma resultados de los principales indicadores industriales, todos en negativo en todo el país.
reitero, 53% de las empresas encuestadas cae en su producción, más de la mitad. El 60% de las empresas y de las industrias cayó en sus ventas. Y el 37% en las exportaciones. Generación de dólares, ¿no? De tanto que hablan de generar dólares en Argentina. Y el 24% caída en el empleo. Los empresarios, al igual que los analistas, observan cada vez menos indicios de una reactivación rápida, en B corta, de la actividad económica, a pesar de que el gobierno de Milei afirma que lo peor ya pasó, que la crisis ya tocó su piso, etc. Por supuesto, dentro de ese universo, las pymes son las más afectadas. Bueno, avancemos. Otro dato de la crisis de Milei. Milei llevó los salarios medidos en dólares a sus mínimos históricos. Nota de Cristian Carrillo en El Destape con datos de un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda. En apenas 5 meses de gobierno, Milei redujo los salarios medidos en dólares a la mitad, ubicándolo en sus mínimos históricos, solo superados en deterioro durante la hiperinflación y también ubicado en los más bajos de la región. La combinación de una política salarial de ajuste, una mega devaluación cuando asumió, anunciada por Toto Caputo, la más abrupta en solo un día desde la vuelta a la democracia, explican, dice la nota, el piso en el que se posicionan los salarios promedios de la economía, que representan al tipo de cambio actual $262. En el caso de los salarios, se encuentran en su menor valor, medido en dólares, desde la crisis 2001-2002. Si se toma en cuenta el atraso cambiario, lo que hace prever algún ajuste en el horizonte a corto plazo, según dicen en el sistema, la caída en los salarios en moneda dura fue incluso más agresiva, tocando pisos inexplorados para la historia del país. Esta es la crisis de Milei. Estos son resultados de la política económica de Milei. Que la Argentina estaba mal, que había dificultades, que ya había pobreza, que la inflación era alta, que ya había gente que no comía todos los días. Ni hablar, está claro. Que los comedores no existen desde hace 3 meses, por supuesto. Ahora, todos estos datos son de la crisis de Milei de estos meses. Más sobre la crisis de Milei. Vuelve el trueque. ¿Se acuerdan del trueque? Momentos de déjà vu que nos llevan a otros momentos también de la historia. El trueque regresa con fuerza para intercambiar productos y alimentos. Una nota del diario La Capital de Rosario, firmada por Lucas Amerizo, cuenta la historia de la Feria del Trueque Villa Manuelita, que comenzó hace menos de un mes y tuvo que habilitarse 3 veces por semana ante la incesante demanda de los vecinos. Todo vuelve, ¿no? Y en el caso, pasaba antes, ¿no? Porque también, digamos... Esta, por ejemplo, volvió hace un mes. Se instala ahora, digamos. Sí, sí. No, había ferias, ¿no? Pero esto de que vuelva el trueque para intercambiar productos, alimentos y demás, como en otros momentos de la historia, creo que había pasado durante la pandemia o en la salida de la pandemia, ¿no? Creo que hubo un momento en el que volvieron a movilizarse algunos clubes de trueque, después cuando la actividad vuelve... Sí, no quiere decir que la gente no la pase mal, pero sí que hay poca cantidad de guita en la calle y ya la gente no tiene guita para hacer eso. Prefiere trocar bienes. Cosas, sí. Claro. Bueno, ahí cuenta obviamente la nota de un caso en Rosario. Es bien interesante la nota, hay buenos testimonios, fotos y demás, con casi 700 feriantes y que sigue creciendo además, aceleradamente, a puro intercambio de productos. Definitivamente es un signo también de la crisis de Milei. Bueno, por supuesto, insisto con algo, por este tipo de situaciones la Argentina ya pasó y la Argentina también salió, ¿no? Digo, el escenario es bien complejo, es crítico, angustia, todas estas noticias se acumulan día tras día, hablan de la profundidad de la crisis, pero también hay que tener una certeza que en algún momento también, y acá hay un llamado a la responsabilidad de la oposición, se construyen alternativas para salir de este tipo de situaciones dramáticas, de situaciones que también golpean en el ánimo, ¿no? Que genera así como una situación social, no solo de carencias materiales, sino también de situaciones bien complejas que se van atravesando en la Argentina. Pero cortamos hasta ahí entonces el resumen de lo que está pasando en nuestro país y pasamos a ver qué pasa en el mundo, Ori. Vamos a terminar este resumen imposible en España, donde el Consejo de Ministros reconoció formalmente este martes el Estado de Palestina, tal como lo habían anunciado en los últimos días. El paso fue dado de forma simultánea por Irlanda y Noruega. No es una decisión que adoptamos contra nadie, dijo el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que hizo un anuncio oficial desde la Moncloa. El reconocimiento del Estado de Palestina no solo es una cuestión de justicia histórica, con las aspiraciones legítimas del pueblo de Palestina. Es además una necesidad perentoria
si queremos entre todos lograr la paz. Es la única manera de avanzar hacia la solución que todos reconocemos como la única posible para lograr un futuro de paz, la de un Estado palestino que conviva junto al Estado de Israel en paz y en seguridad. Bueno, de ese modo los 3 países europeos se suman a los más de 140 miembros de la Organización de las Naciones Unidas que ya reconocen a Palestina como Estado. Es una decisión principalmente de peso político, ¿no? Que busca relanzar la solución de 2 estados que quedó con el paso del tiempo y la ofensiva israelí, los ataques israelíes en general contra esa solución quedó muy desdibujado. Esa decisión que tomaron esos 3 países enfureció a las autoridades israelíes que vienen atacando a Pedro Sánchez. Lo hicieron en reiteradas ocasiones en los últimos días. Ayer, por ejemplo, durante el fin de semana fue el ministro israelí de Exteriores, Israel Katz, que decía: Hamás agradece tus servicios. ¿Se acuerdan? Les traje ese video mezclando imágenes de flamenco con ataques de milicianos de Hamás. Este martes nuevamente acusó en un tuit al presidente de gobierno de ser cómplice de incitación al genocidio del pueblo judío y de crímenes de guerra. Lo escuchamos a Sánchez sobre ese punto. Además, esta decisión refleja nuestro rechazo frontal, rotundo, a Hamás, que está en contra de la solución de los 2 estados. España, como saben, condenó desde el primer momento y con toda contundencia los ataques terroristas del 7 de octubre, y esa condena es la expresión rotunda de nuestro compromiso absoluto en la lucha contra el terrorismo. A algunos les gustaría, además de ese paso diplomático muy relevante que están dando esos 3 países europeos, que también se hable de la suspensión de entrega, por ejemplo, de armas o algunas otras medidas que permitirían aplacar o impedir o frenar el genocidio que está sucediendo en la Franja de Gaza. Porque todo esto efectivamente se da en medio de la ofensiva israelí contra la ciudad de Rafah, en el sur del enclave palestino, y la masacre en un campamento de refugiados, de la que estaremos nuevamente hablando en el transcurso de esta mañana. Hasta ahí entonces el resumen imposible de Maldita Suerte. Vamos a ver cómo está el tiempo.